Presentamos el programa que educa, orienta y previene enfermedades a través de la información. Con ustedes, un médico para curar a Moca. La satisfacción de poder servir a los demás. Doctor Arbeláez, ¿qué es una cefalea o dolor de cabeza? La cefalea es un síntoma que puede ser el desencadenante de muchas enfermedades. La cefalea es una de las principales causas de consulta por urgencias. Más de 300 causas pueden ser el efecto secundario de una cefalea. ¿Cuándo un dolor de cabeza o cefalea debe ser atendido por un médico? Muchos síntomas pueden ser secundarios a una cefalea, pero la idea es que durante el examen físico que hacemos durante la consulta nos puede dar los datos suficientes para pensar que la cefalea es secundario a una patología benigna o a una patología que ameritaría unos estudios diferentes. Lo primero que hay que diagnosticar es si es una cefalea o no. Cefalea es todo dolor en la cabeza que va una línea trazada entre el canto externo del ojo y el conducto auditivo externo hacia arriba. Todo eso es llamado una cefalea. Los diferentes síntomas o signos que uno pueda cualificar durante el interrogatorio son los que nos van a dar los hallazgos positivos o negativos para seguir con unos exámenes complementarios. Como un dato importante durante la historia clínica, es fundamental mirar el síntoma, qué lo agrava, qué lo inicia, qué lo mejora, qué lo desencadena y qué hay asociado adicionalmente. Lo otro que es importante es qué antecedentes familiares y personales tenés. No es lo mismo estar un paciente con un antecedente de papá y mamá con aneurisma a un paciente que no tiene ningún antecedente importante dentro de su familia. Lo ideal siempre es saber qué tengo de base. No es lo mismo si vos sos sano a tener una hipertensión, una diabetes, una enfermedad renal de base, que pueden estar contraindicados algunos antiinflamatorios. Lo ideal es tomar analgésicos sencillos, tipo acetaminofén, que se pueden tomar en un adulto hasta 2 tabletas cada 6 horas máximo en un día. Con eso ya miraría uno la evolución del dolor de cabeza. Si el dolor de cabeza o cefalea que estamos hablando empieza a disminuir, tiene características muy benignas. Pero si el dolor de cabeza en vez de disminuir empieza a incrementarse o a tomar otros síntomas diferentes, es ideal consultar, porque ya sería capacidad del médico definir qué analgésico o qué antiinflamatorio requeriría para acabar de manejar el dolor. ¿Es lo mismo migraña que dolor de cabeza? La migraña es una presentación de los dolores de cabeza, es un tipo de dolor de cabeza como tal. Son unos síntomas totalmente diferentes, con unas características totalmente diferentes en personas que generalmente hay que hacerles estudios porque el dolor de cabeza o la cefalea empezó con unos tintes diferentes para hacer un diagnóstico diferencial entre las dos. ¿Cómo identificar cuando una cefalea pasa de ser benigna a maligna? Hay unos signos importantes dentro de la cefalea que nos indican complicaciones o que nos indican que ese paciente hay que estudiarlo más de la cuenta. Se llaman signos banderas rojas. Los signos banderas rojas son importantes tenerlos presentes siempre para poder saber con qué urgencias te voy a consultar. El primero es inicio súbito de la cefalea o del dolor de cabeza durante el ejercicio o durante la relación sexual. 2. Anormalidades al examen neurológico. 3. Que tengas mayor de 50 años. 4. Que se empeore o haya mala respuesta al tratamiento en el servicio de urgencias. 5. Que los signos vitales estén anormales. 6. Que tengan una fiebre asociada. 7. Que tenga una cefalea nueva en pacientes con cáncer o SIDA. 8. Que sea la primera cefalea de la vida o la peor que te ha presentado. 9. Que es una cefalea persistentemente a un solo lado de la cabeza. O 10. Que la cefalea sea durante el sueño o que empeore con maniobras de Valsalva. Y lo otro es que se presenten convulsiones asociadas al dolor de cabeza. Son signos y síntomas que nos pueden indicar que la cefalea está pasando de ser benigna a ser maligna e indicaría un estudio diferente para cada paciente. Hoy por hoy en nuestra sociedad vivimos contaminando nuestro medio ambiente. Uno de los mayores problemas es el transporte, ya que produce 60.000 toneladas de dióxido de carbono, al igual que las fábricas, pero ellas generan 600.000 toneladas al año. En el Perú, los 32 millones de habitantes
generamos 23.000 toneladas de basura al año, lo que significa que una persona produce 120 kilogramos de basura por día. Tenemos que aprender a cuidar nuestro planeta. Para esto, debemos conocer las 3 R's, que son reducir la cantidad de recursos en producción o consumo, reusar, que es considerar la posibilidad de darle un segundo uso a algo, y por último, aprender a reciclar, convertir desechos en nuevos productos. Lo cual será mucho más sencillo si empezamos a clasificar nuestros desechos. Por un lado, los cartones y papeles, por otro, las latas y plásticos, los vidrios y por último, los residuos orgánicos. De esta manera, todos juntos tendremos la posibilidad de cuidar nuestro medio ambiente y salvar a nuestro planeta. Cuando hay fiebre pensamos que hay una infección y cuando hay una infección salimos corriendo al médico. Eso lo vas a hacer la primera vez, puede que lo hagas la segunda, la 14ª vez, pero la 25ª le va a dar al niño algo para la fiebre y si no está muy malo te vas a quedar en casa y a ver si mejora. Es decir, esto que criticamos a veces los médicos, que decimos que la automedicación no es buena, pues depende. La automedicación es buena si la haces bien y es mala si la haces mal. Es decir, nos quejamos muchas veces de que los servicios de urgencia están saturados, pero los niños se ponen malos a la hora que se ponen, de un día para otro y sin avisar. Hay veces que los padres dicen, pero si es que hace 3 horas estaba bien. Sí, si es que los niños no se ponen malos haciendo una instancia por triplicado para comunicarlo de forma anterior. Es que se ponen malos y ya está. Entonces, en el momento que está malo, ¿qué hago? ¿Salgo corriendo a urgencias por cualquier cosa? Porque al niño se le cae un poquito el moco, porque tiene 37,1, aunque el niño esté perfectamente bien, esté animado, Queremos que seáis capaces de manejar las patologías banales, porque si sois capaces de manejarlas, primero os vais a sentir más seguros. Segundo, vais a ser capaces de darle a vuestro hijo una atención mucho más rápida, empezando a hacer las cosas bien desde el principio, tomando decisiones en salud que sean más adecuadas, porque todos acabamos tomando decisiones autónomas en salud. Cuanto mejor fundamentadas estén, pues mejor. Y para que eso sea así, lo mejor es conocer el problema al que nos enfrentamos. Así que, lo mismo que en la fiebre, vamos a explicar después los mocos, la tos, los vómitos, la diarrea, esos síntomas que acompañan a la infección, con el objetivo de que sepas cómo manejarlo y cuándo de verdad tienes que acudir al médico y cuándo puedes empezar a hacer cosas para que tu hijo mejore mientras que consigo que lo vea el médico, que a veces no puede ser de forma inmediata. La fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo. Empecemos por ahí. Lo mismo que la fiebre, la tos, los mocos, los vómitos, la diarrea y el dolor son mecanismos de defensa del cuerpo. ¿Son malos? No, están ahí para defendernos, pero el problema es que no siempre actúan de la forma más adecuada posible. Hay veces que, por ejemplo, con una fiebre de 37,2, pues activan las defensas. ¿Y es malo que esté esa temperatura? No, me está alertando de que algo no funciona, así yo estoy atento al niño y está activando sus defensas. ¿Tengo que darle algo con 37,2? Si el estado general de tu hijo es bueno, si no tiene molestias, con 37,2 no tienes por qué hacer absolutamente nada. Deja que actúe el sistema defensivo. Pero es lo mismo eso que tener 40 de fiebre o 39,5. Te voy a poner un símil. Si tú tienes la calefacción y la subes de 21 a 22 grados, sabes que aumenta el consumo. Pero si la tienes ya a 27 grados y la subes a 28, ha subido 1 grado, exactamente igual. ¿Aumenta igual el consumo? No, esa subida aumenta muchísimo más el consumo. Y en la fiebre pasa lo mismo. Subir de 36 a 37,5 no supone un problema para ningún ser vivo, pero subir de 38 a 39 o de 39 a 40, eso ya supone un consumo de energía muchísimo mayor que si se produce de forma permanente durante varios días va a hacer que tú estés agotado y por lo tanto vas a poder defenderte peor de la infección. Es tu cuerpo el que está reaccionando frente a la infección defendiéndose así, pero lo está haciendo en exceso y ese exceso es contraproducente. Y ahí claro que tiene sentido que hagamos cosas para contrarrestar la fiebre. Y podemos hacer dos, fundamentalmente, medidas físicas y medicamentos. ¿Las medidas físicas en qué consisten? Pues en que yo vea lo que está haciendo mi hijo y le ayude. Cuando un niño, por ejemplo, está empezando a subir la fiebre, la primera fase de la fiebre es que el niño se pone pálido y se lleva el riego de sangre de la piel hacia el centro del cuerpo, está ahorrando calor para intentar que suba la temperatura del cuerpo. En esa fase, si tú le preguntas al niño cómo está, te dice que tiene frío. Ahí es bueno que yo abrigue al niño. Si la fiebre está siendo muy alta, no lo abrigues demasiado porque va a hacer que suba mucho más.
Intenta mantenerlo lo menos abrigado posible siempre y cuando no sea muy incómodo para el niño. Llega la segunda fase en la que el niño empieza a temblar. Lo que está haciendo es quemar más energía todavía en sus músculos para producir más calor y que suba más la temperatura. Ahí yo puedo hacer algo. Ahí volvemos a lo mismo. Yo tengo que mantenerlo con el mínimo de ropa posible que no le haga sentirse demasiado incómodo para contrarrestar un poco esa subida que se anuncia bastante potente. Y en el momento que ya empieza a bajar el cuerpo la fiebre porque considera que ha hecho su trabajo, ¿qué es lo que hace? Se lleva todo el riego de sangre posible a la piel y entonces vemos que la piel se pone muy roja y ahí ¿qué tengo que hacer? Pues facilitar que elimine el calor. ¿Cómo? Quitándole ropa. Y vemos que el niño empieza a sudar, que es una forma de eliminar más calor aún. ¿Qué tengo que hacer? Pues precisamente quitarle ropa para que el sudor pueda evaporarse y pierda más calor. Es decir, observa lo que hace tu hijo y apóyalo siguiéndolo en el camino de la fiebre para favorecer que no suba demasiado y que luego baje con la mayor facilidad posible. Esos son los medios físicos. Aparte de eso es importante que el niño esté bien hidratado porque si le falta líquido puede sudar poco y entonces le cuesta más trabajo bajar la temperatura. Si está bien hidratado le va a resultar más fácil sudar. Y luego están los medios químicos, que son los medicamentos. Y en ellos, en España, tenemos 3 medicamentos que son los más usados. Está el paracetamol, el ibuprofeno y el metamizol. Estos medicamentos se pueden utilizar a partir de cierta edad. Habitualmente el paracetamol desde el nacimiento, el ibuprofeno y el metamizol se puede utilizar más en niños un poquito más grandes, a partir de los 6 meses aproximadamente. Se pueden utilizar incluso en fechas anteriores, pero siempre mejor si te lo indica tu pediatra, que valore que en ese niño en concreto no es un peligro utilizarlo antes. Y esos medicamentos además se pueden alternar entre ellos si fuera necesario. Solemos decir que es mejor no dar ninguno de esos medicamentos en periodos más cortos de 6 horas, como mucho de 4 horas, pero a veces los picos de fiebre no aguantan tanto y tenemos picos que suben, bajan de forma espontánea y antes de las 3-4 horas están otra vez subiendo y ahí todavía no le puedo volver a dar otra vez el mismo medicamento porque empiezo a acumular ya dosis que pueden llegar a las cifras en las que pueden producir más efectos secundarios que beneficios. Pero podemos alternarlos y son medicamentos que al eliminarse por vías diferentes permiten que podamos darlos de forma alterna produciendo menos problemas. En esto siempre lo mejor es que sea tu pediatra quien te haga la indicación tanto de la pauta como de la dosis que corresponde. Aparte de eso, la fiebre va variando en los días y el primer día de una infección vemos que la fiebre empieza con picos menos altos, que empiezan a ser cada vez más frecuentes, cada vez más altos y eso nos está diciendo que la infección está yendo a peor. Pero habitualmente, sin hacer nada en las infecciones virales y cuando damos tratamiento en las infecciones bacterianas, vemos que llega un momento que los picos empiezan a ser cada vez menos altos y menos frecuentes. Y se van espaciando en el tiempo y eso nos indica que la evolución de la infección está siendo a mejor. Por lo tanto, tengamos claras las ideas. La fiebre es un mecanismo de defensa, pero podemos mitigarla cuando veamos que empeora claramente la calidad de vida del niño o que ya sube por encima de ciertas cifras, llamamos fiebre cuando supera los 38 grados, que ya suponen un gasto de energía importante que pueden acabar agotando al niño. Y que cuando queremos mitigar esa fiebre disponemos de medios físicos y de medios farmacológicos. Los medios físicos, siempre que puedas utilizarlos, es mejor que usar los medicamentos que tienen más efectos secundarios, pero no prive a tu hijo del beneficio de un medicamento cuando de verdad puede mejorar su calidad de vida. Lo bueno de dominó es que es como la vida. Uno mueve su ficha para que gane el equipo. Cada jugada es para que a ti te vaya tan bien como a mí. Capicúa. Bueno, barajen ustedes, pero no barajen vacunarse. Ya se vacunaron. Tengo la 2, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido. Y eso está raro. Yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter. Y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga. Vacúnate, hermano. La cosa es de Don Tito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina. La vacuna no duele, no enferma, no mata. El COVID sí.
El lumbago en sí es un término médico que quiere decir dolor lumbar. La columna está dividida en varios segmentos. El tercer segmento, desde arriba hacia abajo, se refiere a lo que es la columna lumbar, en particular las últimas 5 vértebras y su unión con el sacro a través del disco que se llama L5-S1. Cuando el dolor se ubica en general en esta zona, que muchos lo asocian como el dolor de cintura, espalda baja, estamos hablando de un lumbago, es decir, desde donde terminan las costillas hasta el inicio de la región glútea. Si bien el dolor lumbar es bastante inespecífico en su inicio, hay varias características que durante la evolución del lumbago nos van a ir diciendo si esto es un dolor lumbar común y corriente, bastante autolimitado y benigno, o si puede ser una patología mayor. Uno de los síntomas o características del dolor lumbar, que es muy conocido y que tenemos que descartar siempre, es la lumbociática. La lumbociática se refiere a una combinación de dolor lumbar más ciática. La ciática en sí es un dolor que recorre habitualmente desde la región glútea hasta la pierna, tobillo o pie, emulando un poco el recorrido del nervio ciático. Esto puede ir junto o independiente al lumbago. Cuando van juntos lo llamamos lumbociática. Por lo tanto, tenemos pacientes que se presentan con lumbago, que son la mayoría, algunos pueden tener solo ciática, y hay un gran universo de pacientes que tienen un cuadro que se llama lumbociática o dolor lumbar más ciático. El lumbago, tal como estábamos diciendo, es un síntoma bastante inespecífico, por lo tanto las causas pueden ser muchas. Del total de lumbagos, un gran porcentaje terminan siendo lumbagos que nosotros llamamos mecánicos o musculares, que en general se producen por una contractura muscular que se asocia principalmente al sobrepeso, al estrés, al sedentarismo, y no tiene una causa bien específica ni que se haya demostrado. Sin embargo, hay otros dolores lumbares o lumbagos que pueden tener una causa bastante clara. Ahí podemos encontrar incluso fracturas, infecciones, problemas degenerativos como una artrosis, una inflamación importante o incluso también una hernia que puede producir como parte de su cuadro dolor lumbar. El dolor lumbar o lumbago, al ser un síntoma bastante inespecífico, lo importante van a ser los detalles y los bemoles que pueda tener este dolor lumbar. Así, por ejemplo, si el inicio del dolor lumbar es brusco o si el inicio del dolor va de a poco y aumentando progresivamente, ya nos va orientando un poco a cuál puede ser la causa. Así también va a ser muy diferente un lumbago que tenga que ver con una postura específica o un lumbago que incluso moleste en reposo. Sobre todo nos preocupan los lumbagos que, por ejemplo, llegan a despertar a un paciente en la noche o que se inician de forma espontánea. Esos son los que habitualmente, junto con otros patrones, como por ejemplo también la edad en que se produce y si está relacionado a alguna actividad física, nos pueden orientar a un diagnóstico más preciso y por lo tanto nos obliga a hacer un estudio mucho más acabado. El lumbago es un problema que es bastante común en la población en general. Se dice que más de un 90% de la población va a sufrir en algún momento un lumbago e incluso puede ser varias veces al año. Si esto lo extrapolamos los deportistas también, es bastante frecuente, quizá un poco menos que en la población general por el hecho de que el hacer deporte y el evitar el sedentarismo y el sobrepeso son factores protectores frente a la incidencia de lumbago. Hay algunos deportes o algún tipo de actividad y sobre todo tiene que ver con la frecuencia y los tiempos de descanso que nos pueden llevar a lesiones bastante específicas relacionadas con algunos deportes. En el proceso diagnóstico del lumbago, lo más importante es la historia que nos cuenta el paciente y también el examen físico que hacemos en el momento de la consulta. Ahí buscamos signos que nos puedan orientar hacia qué tipo de lumbago es el que estamos enfrentando y estableciendo eso y nuestra sospecha, nos apoyamos principalmente de exámenes imagenológicos. En ese sentido, los principales son la resonancia magnética, el escáner y las radiografías que cada uno aporta desde un punto de vista distinto y que juntos se complementan. El tratamiento del lumbago va a ir directamente en relación a cuál es el diagnóstico final del problema que está ocasionando este dolor lumbar. Así, la mayoría de los pacientes van a requerir un tratamiento que es principalmente sintomático, en base a antiinflamatorios, analgésicos, algunos relajantes musculares, y en general también se ven muy beneficiados por actividad física controlada, que en una primera instancia recomendamos el uso de kinesiología para esto. Sin embargo, hay algunos pacientes que se escapan a este dolor lumbar más común y que estamos enfrentados a una patología mucho más específica que va a requerir, por ende, un tratamiento mucho más dirigido a eso.
En esa instancia es donde empezamos a plantear tratamientos con corticoides, por ejemplo los bloqueos peridurales, facetarios, o incluso podemos llegar a cirugía. El tipo de lesión que más asocia al lumbago va a depender mucho del tipo de paciente que estamos viendo. Así, por ejemplo, si tomamos en cuenta una población joven, deportista, adolescente, lo primero que tenemos que descartar, por ejemplo, es una fractura por estrés. Muy diferente, por ejemplo, en población adulta y sobre todo adultos mayores, la causa más frecuente sería la patología degenerativa, la cual es muy prevalente en la sociedad en general, pero a veces con algunos factores desencadenantes, como puede ser algún movimiento brusco, una caída o eventualmente un tiempo de reposo prolongado, pueden gatillarse en cuadros que pueden ser muy agudos y muy dolorosos. Así también, en pacientes que están sometidos o que se ven enfrentados a situaciones de accidentes, ya sean de tránsito o deportivo, hay que descartar todo lo que es la patología traumática, por ejemplo, fracturas. Doctor Vanegas, ¿qué es el dengue? El dengue es una enfermedad viral que principalmente da fiebre y compromiso del estado general, sin ningún compromiso visible de otros órganos inicialmente. Entonces, la persona, en resumen, lo que se siente es con una infección, como dice el común de la gente, viral. Pero cuando empiezan a aparecer otros síntomas, él va virando como hacia otra enfermedad, ¿cierto? Si aparece, por ejemplo, síntomas respiratorios, él dice, ve, lo que me dio fue una gripa. Si no aparece ningún síntoma respiratorio y aparece un síntoma intestinal, como diarrea o dolor abdominal, entonces dice, de pronto me dio fue un virus gastrointestinal. Pero en estos pacientes de dengue no aparece sino inicialmente fiebre y malestar general. Después empiezan a aparecer otros síntomas generales como dolores musculares, dolores articulares, dolor abdominal inespecífico. Más adelante puede aparecer un poquito de vómito y en algunas personas aparece un brote, no en todos. Había alguna clasificación que nos desorientó al principio, que era dengue clásico, dengue hemorrágico, que cuando era el 1, que si el dengue era mortal. Pero realmente lo principal de la enfermedad es saber que la mayoría de las veces se comporta como una enfermedad benigna. Entonces el paciente, lo que se le indica en el momento de la consulta es la forma de transmisión que tiene la enfermedad para usted prevenir que no se la va a transmitir a otras personas. Y segundo, unos signos de alarma que tiene que tener en cuenta él y su familia. ¿Cómo se transmite el dengue? La característica que tiene el dengue para la transmisión, que es muy importante para la comunidad, es que no se puede transmitir de persona a persona sin la intervención de un vector que se llama mosquito. Hay una especie de mosquito que tiene un nombre científico que se llama Aedes aegypti, que en nuestro territorio colombiano está en el 90% del país, porque tiene que corresponder a las características topográficas por debajo de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Todas las poblaciones que estén por debajo de 2.200 metros sobre el nivel del mar son aptas para tener Aedes aegypti, que es el mosquito. Y ese mosquito es el que pica a una persona que está contagiada de dengue y le lleva la enfermedad, le lleva el virus a otra persona que no tenía dengue. Esa parte, entonces, nos ha permitido el descubrimiento de esto, controlar en algunas áreas las epidemias de dengue, porque lo que tenemos que intervenir es entonces en los sitios que son propicios para el cultivo de estos mosquitos, que son en general todas las aguas estancadas, piscinas, estanques, llantas, vasijas, floreros en las casas. Entonces, si nosotros nos encargamos a nivel social, a nivel de la comunidad, de controlar estos reservorios de mosquitos, en alguna forma estamos controlando la enfermedad. La otra forma como la controlamos es con fumigaciones, evitando que el desarrollo del mosquito
se haga en ese ambiente y entonces lo controlamos con fumigaciones. ¿Hay niveles diferentes de gravedad del dengue? Como el desarrollo general de la enfermedad es a un dengue que es benigno, por decirlo así, entonces se conoce como dengue simplemente. Y le decimos a las personas y a la familia, esté pendiente de unos signos de alarma. Entonces se conoce como dengue con signos de alarma y dengue sin signos de alarma. Dengue con signos de alarma es el que empieza a complicarse. Y empieza a complicarse, ¿por qué? Porque la persona se deshidrata, porque la persona empieza a tener hemorragias, porque la persona empieza a tener dificultad respiratoria, porque la persona tiene dolor abdominal que no mejora con medicamentos, o vómito persistente o diarrea persistente, y a esos pacientes ya les ponemos mayor cuidado, mayor control, y algunas veces tenemos que hospitalizarlos. La mayoría de las veces que el paciente pasa de un dengue sencillo a un dengue con signos de alarma, lo hospitalizamos para evitar un dengue grave. El dengue grave es el que ya se complica a enfermedad con dificultad respiratoria severa, con deshidratación severa, con baja de la presión arterial, con desmayos y pérdida del conocimiento, y algunas veces con compromiso de órganos vitales, como el cerebro, el corazón, los riñones, el hígado. ¿Y qué nos puede decir sobre el dengue hemorrágico? El dengue con signos de alarma puede ser hemorrágico. Uno de los signos de alarma es hemorragia, pero no siempre los signos de alarma son solamente hemorragia. Y no todos los dengues complicados tienen hemorragia. Pueden tener complicación con el corazón, puede tener complicación con una encefalitis por inflamación del cerebro, o pueden tener complicación con una insuficiencia renal por falla en los riñones, pero no siempre es hemorragia. ¿Cómo es el control y el tratamiento para estos niveles diferentes de dengue? Cuando el paciente, como decíamos inicialmente, generalmente el 80% de los pacientes van a evolucionar en una forma sencilla y benigna, entonces les vamos haciendo controles cada 48 horas de su estado general, de su forma de consumir los líquidos, de su presión arterial, de un hemograma para ver cómo están las plaquetas, porque otro de los signos que nos pone en alarma es si van bajando las plaquetas. Si las plaquetas van bajando por debajo de 100.000, tenemos que poner cuidado porque el paciente puede empezar a sangrar. Si todos estos controles que hacemos cada 48 horas, el paciente va evolucionando bien, está tolerando la vía oral, está tomando buena cantidad de líquidos, el dolor abdominal es controlable, el dolor de cabeza es controlable, el dolor en los miembros superiores e inferiores es controlable y el paciente va tolerando el manejo en la casa, no hay necesidad de avanzar a un tratamiento hospitalizado. El tratamiento generalmente es ambulatorio, en su hábitat original, en su casa, donde puede principalmente hidratarse. La primera indicación que se le da al paciente es: debe permanecer muy bien hidratado. Así no le den deseo de comer, debe comer en forma fraccionada, en poca cantidad y mucha cantidad de líquidos durante el día. Debe estar pendiente cómo es la eliminación urinaria. La forma más sencilla de usted darse cuenta si no se está deshidratando es que a medida que está tomando líquidos, está orinando. Entonces la cantidad de orina y el ánimo que usted tiene durante el desarrollo de su enfermedad le va dando una indicación más o menos de cómo está su estado de hidratación. Le damos tratamiento sintomático para su dolor de cabeza, para su dolor abdominal y para la fiebre, generalmente con acetaminofén. Hay una indicación muy importante para los pacientes también, es que no deben utilizar antiinflamatorios ni aspirina, porque estos medicamentos aumentan el riesgo de hemorragias en el dengue. Entonces solamente se les indica como medicamento el acetaminofén, o sea, el Dolex, por ejemplo, que es el más conocido en forma comercial. ¿Qué tienen que ver con el dengue males como malaria y cólera? En general, la comunidad cuando le da una fiebre y un malestar general dice: me dio un virus. Y ese virus a veces puede parecerse también a una malaria o a un paludismo.
tiene unas características parecidas, la malaria y el paludismo, que son enfermedades que dan también malestar general y fiebre y son transmitidas por un mosquito, pero se comportan de una forma diferente. El dengue no necesita antibióticos porque es una enfermedad viral y la malaria o paludismo necesita una serie de antibióticos o de medicamentos especiales para matar el parásito que produce el paludismo. Las úlceras varicosas son las lesiones que se presentan en la piel en los pacientes que presentan varices. Las varices son alteraciones de la circulación sanguínea de las venas, en particular de las extremidades inferiores, y que finalmente estos se dilatan, se lastiman y se extiende a la piel, que finalmente se llega a abrir y se hace una úlcera varicosa. ¿Quiénes van a padecer estas lesiones? Pacientes que tienen varices. ¿Y quiénes van a tener varices? Bueno, pacientes que generalmente tienen trastornos hormonales, más frecuentemente las mujeres que los hombres, personas que están mucho tiempo con sus pies hacia abajo, o como gente que camina mucho tiempo o está parada la mayor parte del tiempo, personas que tienen el antecedente de haber ingerido anticonceptivos orales, por supuesto las personas que han tenido varios embarazos, uno o varios embarazos, y las personas que tienen excedente de peso. Entonces esas personas son las que precisamente pueden tener varices y tienen que tener un mayor cuidado para evitar el desarrollo de estas lesiones y que finalmente se manifiesten con una ulceración en la piel. Estas úlceras van a ser progresivas y muchas veces muy dolorosas, muy molestas, a tal grado que hay personas que pueden pasar muchos años sin una buena recuperación si no se hace el manejo apropiado. Los tratamientos para los pacientes que tienen varices van de muchas formas. Hay tratamientos locales, como van a ser el utilizar cremas, el utilizar un vendaje o una calceta, levantar las piernas para quitar la hinchazón de esta circulación, así como también tratamientos más específicos ya directamente sobre la circulación sanguínea, como serán algunos tratamientos con inyecciones. Algunos son como la mesoterapia, que se aplica directamente en la mesodermis, en la piel alrededor de las lesiones. Otros tratamientos que hacen directamente sobre la circulación sanguínea, sobre las venas, que se llama escleroterapia, que lo que hace es esclerosar. Se utiliza una sustancia que finalmente tapa esa circulación sanguínea para que deje de funcionar, de pasar sangre por ahí, y esa circulación busca camino por otros lados. Es otro de los tratamientos locales. Hay muchas otras opciones terapéuticas que finalmente vamos a enfocarnos hacia lo que son los tratamientos, también los tratamientos quirúrgicos. Y de esto va desde lo clásico, desde lo antiguo, que era quitar la vena, que es la famosa safenectomía, que es quitar la vena safena, desde la ingle hasta el tobillo. Esas venas que estaban lastimadas, que estaban tortuosas, cada vez se hace con menos frecuencia porque hay otras condiciones que nos permiten idealmente preservar esa circulación sanguínea, esas venas. Esos tratamientos se hacen de la forma tradicional, como la extracción de esa vena, como también se hacen con láser o con radiofrecuencia. Hay muchas modalidades para hacer esos tratamientos y siempre es importante buscar la mejor opción para cada paciente. En algunos casos se hacen la extracción de esas venas en forma mínima, en forma minuciosa, de las que están realmente alteradas, como serían la minisafenectomía o la mini extracción de esas venas en forma localizada con unos ganchitos especiales para hacer una microcirugía de esa circulación sanguínea. Y bueno, finalmente para lo que son las úlceras es importante cubrirlo con piel. Y esa es la mejor alternativa que nosotros recomendamos, es hacer un injerto de piel, generalmente si es posible del mismo paciente, y si no se utiliza piel artificial en otras condiciones para que finalmente cicatrice esa lesión. Los tratamientos quirúrgicos más frecuentes que se utilizan en estos casos es, como hemos mencionado anteriormente, la safenectomía, que es quitar la vena. Cada vez se hacen menos esos tratamientos, pero ahora se hacen con láser, con radiofrecuencia, o se hacen tratamientos localizados específicamente de las zonas afectadas. Y bueno, la cirugía que viene a futuro desarrollando más adeptos en este concepto es la cirugía de las válvulas de estas venas que se encuentran alteradas. Esto a mediano plazo va a ser una cirugía más frecuente y posiblemente sea más
cómodo para los pacientes el realizársela sin necesidad de incapacitarse tanto tiempo. Y finalmente la cirugía, el tratamiento que yo recomiendo más es hacer un injerto, es realizar la aplicación de piel. Generalmente la recomendación es utilizar la piel del mismo paciente para que cicatrice más rápido esos tejidos. Otros tratamientos quirúrgicos son cada vez más sofisticados y más complejos, que de tal forma nosotros recomendamos que con estas opciones terapéuticas podemos lograr unos grandes resultados en forma favorable. El tratamiento que yo recomiendo para los pacientes que tienen úlceras varicosas es finalmente realizar un injerto cutáneo. Tenemos un ejemplo de una paciente que tiene aquí una ulceración en la extremidad inferior y lo que hacemos es preparar el tejido durante 1, 2 o hasta 3 semanas de curaciones hasta que el tejido está limpio, hasta que está en condiciones y que lo preparamos ya para hacer un injerto. Lo podemos hacer con anestesia local, lo podemos hacer con anestesia regional o general. Dependerá de las condiciones del paciente y la extensión de las lesiones que vamos a trabajar. Y lo importante es que después de esto, una vez preparado el tejido, se puede hacer el injerto. Aquí tenemos el resultado de un ejemplo de una paciente que al mes ya está totalmente cicatrizado después de haber padecido 13 años una úlcera de un lado de la pierna y 10 años del otro lado de la pierna. Eso puede ser muy rápido, tan solamente entre 1 y 2 meses de tratamiento puede ser suficiente para que estas lesiones cicatricen en forma apropiada. Los invitamos a que nos visiten y veamos la posibilidad de resolver esas úlceras que tanto problema le han estado dando. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, muy frecuente en nuestra unidad. Se asocia con la triada atópica, es decir, puede relacionarse con asma y rinitis alérgica. Es frecuente en la población pediátrica, pero también hay casos en la población adulta. Hay 3 características importantes para hacer el diagnóstico de la dermatitis atópica. En primer lugar, el prurito o rasquiña. Este es el síntoma cardinal, el síntoma principal de la dermatitis atópica. Si no hay rasquiña, no es dermatitis atópica. En segundo lugar, hay que tener en cuenta las lesiones que se presentan en la piel. Son lesiones que pueden ser agudas, de aparición reciente, o lesiones que tienden a persistir con el tiempo. No solo se presenta un tipo de lesión, pueden presentarse lesiones nuevas, también pueden presentarse lesiones antiguas en el mismo paciente. Hay que tener en cuenta también el patrón de distribución de estas lesiones. En los niños se presenta diferente como se presenta en un adolescente o como se presenta en un adulto. En tercer lugar, tener en cuenta la evolución. Es crónica y recurrente. ¿Qué quiere decir esto? Es una enfermedad que va a persistir con el tiempo y va a tener épocas o periodos en las cuales presente exacerbaciones o se incrementen los brotes. Adicional a ello, hay que tener en cuenta la edad de inicio, que sea un inicio temprano, y tener en cuenta los antecedentes familiares de atopía o alergias. Recuerda que es indispensable asistir a la consulta de dermatología para evaluar las lesiones que presentas en la piel, los síntomas que presentas, con el fin de darte el mejor tratamiento. Señores, buenas tardes a todos ustedes. Gracias por recibirme y por recibirnos como programa, a mí, a mi esposa, la doctora Moraima, en este hogar tan precioso. Estamos en este momento en la Sabana, Cutupú, La Vega, República Dominicana. Y nosotros hemos llegado acá con el objetivo de conversar sobre ese matrimonio que tiene tantos años, 53 años. Mi esposa va a tener algún tipo de valoración previo antes de nosotros empezar en detalle. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel, sí, corazón. ¿Qué decirle? Aquí estamos en el campo, un campo precioso donde están las flores, los pajaritos, personas amorosas, y llegamos a este hogar donde María Natalia nos va a contar su vida, y Roberto, una pareja ejemplar. Cuéntenme de su vida, ¿cómo se conocieron ustedes? No, porque nos conocimos la primera. Ya grande. No sabe. Yo me recuerdo, sí, la primera.
¿Qué se recuerda? La primera vez, yo iba por una vela era que iba. Ahí en la entrada del Naranjal, iba doña Luisa contigo y Marola, las tres. Y yo iba para la vela y la conocí ahí, le di una bola hasta la vela. Ajá. Y de ahí seguimos viéndonos hasta la fecha. Qué romántico. Y dígame, ¿qué fue lo que le gustó de doña María Natalia? Bueno, imagínate, la crianza de ella, de quién era hija. De gente que no, de antes la gente nos ponían de todo, no podía casar uno con todo el mundo. De antes había gente que no podía ir a la casa. Yo era el padrino mío, y ahí nos casamos. El papá de ella era su padrino. El padrino. Bien. Doña María, ¿qué fue lo que más le interesó de don Roberto? ¿Era trabajador? Bueno, cuéntenos ahí. Sí, era trabajador y honrado. Trabajador y honrado. Y de buena familia. De buena familia, perfecto. ¿Y cuántos años que ustedes tienen ya casados? Bueno, como 55. ¿Y los hijos cuántos son? 5. 5 muchachos. ¿Usted recuerda los nombres de cada uno de ellos? Ay, cómo no. Yo eso no se me olvida. ¿Cuáles son? Natalia, Teresita, Marisol, Robert y Janel. ¿Y dónde está Natalia ahora mismo? Natalia vive en Nueva York. Bien. ¿Y Teresita? Ella. Teresita ella. Bien. Y Marisol vive en Santo Domingo. En Santo Domingo. Bien. Y Robert vive allá también. En Santo Domingo. Vamos a mandarle un saludo a ellos allá de una vez. Bueno, un saludo cariñoso, ya ustedes saben. Dígale, somos pareja modelo de la Somos República. pareja para que tengan el ejemplo de nosotros, unos padres amorosos y buenos. Don Roberto, nosotros quisiéramos saber cómo ustedes hicieron todos estos años, a qué usted se dedicaba cuando usted le pidió la mano, qué hacía. Bueno, nosotros comenzamos a trabajar pequeños, pero era de noche, viajando mucho, porque papá viajaba para San Pedro de Macorís. Tenía camiones para llevar plátanos a San Pedro. Pues yo nací en San Pedro de Macorís. Y la vida fue entera así, viajando de noche. Y después para la capital, y más fácil. Vivimos en la capital como cuántas veces, como 3 veces. ¿Y cómo ustedes llegan aquí a La Vega, a Cutucú La Vega? Porque papá era de la línea, de Jabón. De La Jabón. Y papá viajaba con un camión que compraba plátano. Él se había casado allá, pero enviudó. Y viajando para acá, conoció casualmente a padrino y conoció a esta gente de por aquí. Y estaba viudo y se casó con mamá aquí. No, porque doña María es de aquí. Ajá. Ok. Pero que el papá conocía a padrinos, a todito, porque viajaba comprando plátano para llevar para San Pedro. Y así fue que conoció a mamá. Pero el papá es de la línea de Don Montecristo, de La Jabón. Bien, pero usted tenía un tremendo... Yo nací en San Pedro Macorís. Muy bien. Y después noche y noche. En esa fue los trabajos más que yo tuve. Dígame una cosa, don Roberto. ¿Y cómo usted se acercó a la casa con un padrino? ¿Y cómo usted tuvo la cara de ella decirle, padrino, yo estoy enamorado de su hija? Porque usted seguro tenía algún... No era fácil, pero me dieron la orden de que podía ir. Y fui y hablé. Una serenata no hubo, ni nada de no, eso de por medio. Serenata no. No se atrevía usted a hablar. Ahí no se atrevía a hacer nada. ¿Y cómo fue ese momento que ustedes, ya después que ella salió embarazada,
ella se queda sola, usted se queda sola y él sigue viajando. ¿Qué pasó? Viajaba, pero ya cuando ella salió embarazada aquí, ya yo no había parado los viajes. Estaba en un negocio de vender comida ahí en Gutucú. Y ahí salió embarazada. ¿Cuánto? Tuvo problemas ahí porque ya duró como 5 días en la clínica, porque era la primera, Natalia. Ahí hubo problemas. Y después Teresita, que fue la segunda, fue ahí mismo que nació. Teresa cuando me vino así, que iba a poner una comadrona, cuando fui a buscar la comadrona, que no aguanto, yo y el muchacho, llamé una comadre, yo y la muchacha dando gritos, cuando yo digo, pero la muchacha está nacida, pues yo no la dejé esta aquí. Nació en la casa. Nació en la casa. Nació en la casa. Entonces al otro, por la mañana a llevarla para la clínica. Bien. A chequearla, a ver cómo estaba la niña, estaba todo bien. Pero luego la comadrona llega después. La comadrona yo la llamo porque ya estaba mal y yo no aguanto ir para la clínica, yo estaba montando en una camioneta, entonces lo que voy a ver ahí mismo. Al lado. Al lado, como quien dice, a buscar la comadrona, que era la que sabía de eso. Cuando vengo de allá para acá, yo oigo esto, yo la dejé con la comadre en la casa, oigo otro gritando, digo, pero esta no la dejé, yo nací aquí. Ya. Pero pues yo creo de los partos mejor que ella tuvo. Pues los otros fueron complicados. Sí, más rápido, no le dio fiebre, nunca tuvo problemas. De casado, ¿a qué usted cree que se debe a eso? Ustedes han durado tanto juntos. Adiós, yo que me porto bien, a ver. Doña, ¿qué le parece? Y no peleamos. No se pelea, hay de todo, una cosa larga, pero que siempre uno busca, cuando uno está guapo, pone al otro contento. Entonces, para pelear los gallos tienen que haber, los dos quieran pelear. Los dos quieren pelear. ¿Y cuántos nietos tienen o bisnietos? Pues tienen muchos años. Bisnietos hay una sola bisnieta y 10 nietos. 10 nietos. Y no están aquí en la casa, se escucha muy tranquilo. Hasta los pajaritos. Entonces, ¿cuántos años tienen viviendo aquí? ¿Cómo es su vida de ustedes dos? ¿Cómo se mantienen románticos? Aquí. Si se agarran de la mano, ¿qué hacen? Bien, tranquilo. Bueno, tratando de eso y sobrellevándolo. Exacto. Sí. Lo que yo estoy seguro es que doña Natalia era muy elegante. Usted no se enamoró de ella porque era la más bonita que había por aquí. La más bonita. Ajá. Doña Natalia y él, ¿cómo era? Realmente era un hombre muy apuesto. Más o menos ahí. Más o menos apuesto, ¿verdad? Sí. Sí, qué bien, qué bien. Pero yo veo que ustedes dos son elegantes, o sea que no es más o menos ahí. Usted se enamoró de él porque ¿qué fue lo que más le gustó? Doña Natalia, ¿qué fue lo que más le gustó de él? Imagina. No me puedo imaginar. No. No. Es así. Uno se mira y ya. Sí. Uno al otro. Ya. Sí. Excelente. Okay. Y en cuanto a las muchachas, ¿qué ustedes opinan de ellos como pareja? Papi y mami son un gran ejemplo. Demasiado grande para estos tiempos. Sobrellevar. Sí. Porque se han soportado tantos años que eso no es fácil en estos tiempos, eso no se ve. La tolerancia. Y por encima de todas las cosas dan el ejemplo. En cuanto a también mami más que papi es más religiosa, católica, lo lleva más, reza el rosario, nos ha inculcado todos esos valores a nosotros. Eso es importante. Y ya bien, vamos a ver. ¿Qué Bueno, tú como dices? hija me siento muy orgullosa de ellos por el ejemplo que me han dado o que nos han dado a todos los hijos. Y para nosotros es un orgullo tenerlo como padres. Janet, ¿de dónde te sale a ti ser entrenadora de deporte? Hijo de una pareja que no han entendido nada que ver con deporte. Ahora, si tú me dijeras que tú vendes plátano, yo como que estoy más conforme, pero que tú hay que entrenar a un muchacho que está pichando. Mira, tú tienes que moderar más
la bajada del pie y esta cosa. ¿Dónde tú aprendiste eso? Bueno, en el transcurso del tiempo, 2 años, fui trabajando con algunos muchachos, dándole terapia y eso. Y ahí fui aprendiendo poco a poco hasta que aprendí. Aprendiste, ahí te gana la vida. Sí. Qué bueno. Eres un orgullo para nosotros las mujeres porque mayormente el hombre piensa que él es el único que puede hacer esas cosas. Yo te felicito tomar esa iniciativa. Entonces... Don Roberto, yo quiero ver una cosa con usted. Me dijo un muchacho, 3 muchachos, 4. Estamos ahí sentados, qué sé yo qué. Digo, ajá, ¿qué sería? Que yo vine a pedirle la mano de Robert. Digo, no, cógelo entero. Yo cogí el entero y a pedirme la mano de un muchacho de Robert. Es decir, que ahora es lo inverso. Lo inverso, me lo hizo esta muchacha, ya se rió mucho y qué sé yo qué. Pero no llegaron a nada. Entonces la joven fue la que vino La a pedir joven me la no, mano del pero muchacho. que yo no entendía esto y después me dijo, no, que es ahora, que es así que se usó. Yo, ¿cómo que es así? ¿Cómo que así? Primera vez que escucho Doña eso, Natalia pero está seguro bien, me empezó voy a- actualizando. Doña Natalia seguro lo único que pensó fue empezar a rezar el rosario, como... No, no estaba ahí, yo estaba no allá, ella fue donde mí como si fuera solo, una cosa sola. ¿Qué será lo que quiere esta muchacha? Están ahí las otras muchachas. Yo les dije, se traían a risa los Sí, otros. claro. Yo no sabía que las muchachas pedían mano de hombre. Eso es así, No ahora sabía. vamos a montar. Imagínense. Y ya ni eso lo hacen. Ya ni eso. No, wow. O si no quieren salir por ahí a medianoche y venía el otro día por la mañana. ¿Qué le parece? Imagínense, antes, ¿cómo usted salía con una muchacha? Sale ya. Eso no Eso no podía era salir, fácil. ni pensarlo eso, eso no era así. Pero ahora no, ahora esto está dificultoso. El programa televisivo Un médico para curar a Moca reconoce a la familia Mora Molina como familia ejemplar por haber cumplido fielmente con los principios y valores cristianos y sociales para con sus hijos ante Dios, la sociedad de Cutupú, La Vega y el país. Dado en el municipio de Moca, provincia de Espaillat, República Dominicana, los 3 días del mes de octubre del año 2021. Felicidades, recíbanlo con amor, se lo merecen. Muchas gracias. Felicidades, 55 años. Dándole las gracias a la doctora Moraima y al doctor Ángel López. Y muchas gracias al Muchas programa. gracias a ustedes. ¿Un médico para curar? Muchas gracias. Muchas gracias al programa Un médico para curar a Moca por el reconocimiento que le han hecho a nuestros padres. Sí, y a ellos dos. Ángel López y a Moraima, Moraima. la doctora Moraima. Que son unos ejemplos para la sociedad. Sí, tan cariñoso, Tan cariñoso. muy simpático los dos. Y que tienen como ese corazón Gracias, gracias. grande. Gracias María Natalia, gracias Roberto por recibirnos en su hogar tan hermoso. Y gracias al programa Un médico Gracias al para curar a Moca. Muchas gracias por la entrevista muy bonita. Además, un saludo especial a los hermanos que no están aquí, de parte de nosotros. Y Natalia, esperamos- Robert y Marisol. Sí. Se lo perdieron. Eso estuvo bien. Natalia, Robert y Marisol. Mira que Robert siempre viene a lo... Así es que un Muchas abrazo gracias. grande para todos y encantadísimo de haber compartido acá con esta gran familia en este hogar que es un hogar privilegiado. Amén, gracias. Hemos presentado el programa que educa, orienta y previene enfermedades a través de la información. Con ustedes, Un médico para curar a Moca. La satisfacción de poder servir a los demás.